Hola a todos, bienvenidos. Soy Lucía Palacio, licenciada en Derecho, y hoy voy a hablar de la diferencia entre homicidio y asesinato. Bien, en primer lugar voy a hacer una contextualización, una introducción sobre la ubicación tanto del homicidio como del asesinato. Si a alguno no os interesa ver o saber sobre esto y queréis ir ya directamente a las diferencias concretas entre el homicidio y asesinato, os invito a pasar estos primeros minutos. Bien, tanto el homicidio como el asesinato se encuentran regulados en el Código Penal. El Código Penal es un compendio, al igual que todos los códigos, de en este caso, de los delitos, o de la mayoría de los delitos que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Igual que el derecho civil se encuentra en su mayoría en el Código Civil. Sin embargo, tanto en el ámbito civil como en el penal existen leyes especiales, que en este caso, del penal, que también contienen delitos, pero la mayoría de ellos, si queréis encontrar algún delito, van a estar regulados en el Código Penal. Bien, los códigos, tanto el Código Penal, el civil como los demás, se encuentran estructurados en, primero, libros. A veces hay un título preliminar antes de los libros, pero lo principal son libros. Luego, dentro de los libros existen títulos, dentro de los títulos capítulos y dentro de los capítulos secciones. A veces hay títulos que ya no contienen capítulos, solo contienen 1 o 2 artículos, y hay capítulos que tampoco contienen secciones, no necesitan subapartados. Directamente contienen un artículo, 2 o 3 y desaparecen las secciones. Pero esa es la forma natural, normal de todos los códigos de estructurar libros, títulos, capítulos y secciones. Eso me parece interesante de saber a la hora de hacer una búsqueda en cualquier código. Bien, en el Código Penal existe un título preliminar de los artículos 1 al 9, luego un libro primero de los artículos 10 al 137, un libro segundo del artículo 138 en adelante. Antes existía un libro tercero de las faltas que actualmente está derogado. Actualmente no existen las faltas. Si alguien os habla de faltas, no existen. Es mentira. Actualmente lo que eran las faltas, algunas han pasado a ser derecho administrativo, ya no se castigan penalmente, y otras son delitos leves. Después de este libro tercero que está derogado, existe alguna disposición final, derogatoria, transitoria, pero el grosso, lo importante, se encuentra en el libro primero y en el libro segundo. El libro primero se refiere a las disposiciones generales de delitos, sobre las personas responsables, sobre sus penas, sobre las medidas de seguridad y otras consecuencias de la infracción penal. Es decir, se trata de disposiciones que no se refieren a un delito concreto, no se refieren a un homicidio, a un hurto, sino cuestiones generales, tanto de los delitos como de los responsables, de los autores, como de las penas, etc. Y es en el libro segundo de los delitos y sus penas, artículos 138 y siguientes, donde se enumeran, dentro de títulos, capítulos, secciones en su caso, los diferentes tipos, los diferentes delitos. Bien, dicho esto, creo que ya está la introducción y vamos a pasar a ver tanto el homicidio como el asesinato. Ambos se encuentran regulados dentro del título primero del libro segundo. Este título primero se denomina del homicidio y sus formas. El primer artículo se refiere al homicidio, que es el 138, y el siguiente artículo, el 139, se refiere al asesinato. Bien, el homicidio se define en este artículo 138 como castigando o castiga como reo de homicidio al que matare a otro. Es decir, no lo caracteriza de ninguna forma. Simplemente el que causare la muerte de una persona, en principio, será reo, será autor de un delito de homicidio. Bien, ¿qué tiene que ocurrir para que el homicidio pase a ser un asesinato? Y lo que conlleva, que es una diferencia entre uno y otro, es la primera diferencia, aunque se puede considerar más bien una consecuencia, es que la pena del homicidio es de 10 a 15 años de prisión y la del asesinato de 15 a 25 años de prisión. Es decir, es mucho más alta la del asesinato. ¿Qué circunstancias tienen que concurrir para que el homicidio, matar a alguien, pase a ser un asesinato? Pues bien, esas son las diferencias principales, que son las circunstancias que se enumeran en el artículo 139 del Código Penal. ¿Cuáles son? En primer lugar, la alevosía. En segundo lugar, el precio, recompensa o promesa. Tercer lugar, el ensañamiento. Y cuarto lugar, para facilitar la comisión de otro delito o evitar que se descubra. Vamos a verlas una a una y a explicarlas.
Las tres primeras, alevosía, precio, recompensa o promesa, y el ensañamiento se regulan con carácter general, como decíamos al principio, dentro del libro primero, que se refiere a las disposiciones generales referidas a muchos delitos, en concreto en el artículo 22 referido a las circunstancias agravantes. Es decir, se trata de circunstancias que agravan en principio todos los delitos. En este caso las enumera aquí de forma concreta referidas a este asesinato, pero ya están previstas como circunstancias agravantes. Empezando por la primera, la alevosía. El artículo 22 establece que hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas, es decir, se está refiriendo solo a los delitos contra las personas. Hay que leer luego ya cada artículo de este libro primero, de disposiciones generales, porque no todos se refieren a todos los delitos, sino que en su propia definición algunos ya cercenan un poco más y se están refiriendo solo a algunos. En este caso, a los delitos contra las personas. Como digo, hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que tiendan a asegurarla sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. Traducción, todo esto se puede leer literal, lo he intentado decir bastante literal, pero la traducción ¿qué es? Se trata de que el autor, al matar a una persona, trate de asegurar ese resultado, que realmente consiga causar la muerte y evitar que la persona a la que está matando se defienda. Los ejemplos clásicos con los que se entiende esta conducta alevosa, es cuando se ataca a una persona por la espalda o mientras está dormida. En esos casos se está evitando que se defienda y se está asegurando la muerte. Es más fácil causar la muerte en esos casos que si la atacas de frente. Bien, esa es la primera, la alevosía. La segunda, precio, recompensa o promesa. Bien, en este caso, la jurisprudencia viene hablando de que el precio, recompensa o promesa deben tener un carácter económico. Es decir, no se puede tratar de una recompensa de carácter sexual, por ejemplo, o de otra índole. Tiene que ser de carácter económico. Cuando hay un precio, recompensa o promesa, estamos hablando de dos personas. Una persona que ofrece ese precio, recompensa o promesa, ese dinero, y otra persona que lo recibe y por eso que ha recibido, o a cambio de ese dinero que ha recibido, causa la muerte de una persona, es decir, el llamado sicario. ¿A quién afecta esta circunstancia? Únicamente al que comete el hecho motivado por el dinero, es decir, al sicario. No afecta, no sería castigado como reo de asesinato el que da el dinero. El que da el dinero puede ser un partícipe en ese delito e incluso se le puede considerar inductor, habría que ver el caso concreto, pero el autor del asesinato es el que realiza el hecho motivado por ese precio, recompensa o promesa. Bien, esta ya también la tenemos. La tercera, el ensañamiento. También está regulada en el artículo 22, como las dos anteriores, con carácter genérico. El ensañamiento lo define el artículo 22, aunque no lo denomina ensañamiento, pero es el ensañamiento, como aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. Es decir, cuando no solo se mata a la persona, sino que antes de matarla se le causan unos daños, un sufrimiento que es innecesario, no era necesario para causar la muerte, se dice por el simple placer de hacer daño. Son daños gratuitos, son innecesarios para la ejecución del delito. Si el autor pensaba que eran necesarios para causar esa muerte, para conseguir su fin, en ese caso no hablaríamos de ensañamiento. Se habla de ensañamiento cuando el sujeto realmente quiere causar ese sufrimiento. Se caracteriza por el adverbio inhumanamente. Bien, en esos casos, por ejemplo, cuando en vez de matar a una persona, no es agradable estos ejemplos cuando hablamos de asesinato, pero se puede matar a una persona pegándole un tiro en el pecho y en ese caso se va a causar directamente su muerte, pero también se podría hacer con ensañamiento, primero pegándole un tiro en un pie, luego en otro pie, luego en una mano, luego otra mano, se le va a causar un sufrimiento enorme a la persona, inhumano, antes de matarla, cuando podría hacerlo perfectamente, el fin que lo conseguiría directamente con un solo tiro en el pecho. En este caso hay ensañamiento. Por último, para facilitar la comisión de otro delito o evitar que se descubra. Se entienden bastante fáciles estas circunstancias, en realidad son dos, aunque las ponen en un solo guión, pero es para facilitar la comisión de otro delito. Por ejemplo, si una persona quiere robar en una casa y mata a una persona simplemente para poder robar, para facilitar ese robo.
o evitar que se descubra otro delito que ha cometido previamente. Esas son las 4 circunstancias, o 5, si vemos estas por separado, que cualifican el asesinato, que hacen que ese matar a alguien ya se castigue con una pena de 15 a 25 años de prisión. Por último, o penúltimo, voy a mencionar algunos casos que se enumeran en el artículo 140, que suponen que este asesinato no solo se castigue o no se castigue con una pena de prisión de 15 a 25 años, sino que se castigue con una pena de prisión permanente revisable. Esta pena de prisión permanente revisable es actualmente la más grave que existe en nuestro ordenamiento jurídico y supone una pena de prisión mínima, un tiempo de permanencia en prisión mínimo de 25 años. También decir, antes de entrar en estos supuestos del artículo 140, que en el caso de que concurra más de una de estas circunstancias que he mencionado, de la alevosía, precio, recompensa, promesa, ensañamiento o facilitar o evitar otro delito, si concurre más de una de esas circunstancias, porque basta que concurra una para que se trate ya de un asesinato, no son acumulativas, son alternativas, pero si concurre más de una, en ese caso se va a castigar el delito de asesinato con la pena en su mitad superior. Pero con prisión permanente revisable, el artículo 140 establece algunos supuestos. ¿Cuáles son? Se entiende que los más graves. Cuando se causa el asesinato, es decir, tiene que concurrir una de esas circunstancias, pero además que se cause ese asesinato sobre una persona menor de 16 años o especialmente vulnerable, cuando, otro caso, se cometa después de haber cometido un delito contra la libertad sexual de esa persona. Otro caso, cuando el autor forma parte de un grupo u organización criminal, así como, por último, cuando se causa la muerte de más de 2 personas, es decir, 3 como mínimo, de 3 en adelante. En esos casos, el asesinato está castigado con pena de prisión permanente revisable. Son casos que se entienden fácilmente, así que no he querido explicarlos. Y, por último, voy a mencionar la imprudencia. El asesinato, por su propia naturaleza, es esencialmente doloso. Solo hay que ver esas circunstancias que he mencionado para saber que todas ellas, si se examinan, conllevan una voluntad de cometer el asesinato, de matar. No puede existir una imprudencia, ni cuando hay una alevosía, ni cuando hay un aumento del daño, ni cuando se comete por precio, etc. Es decir, en todos los 4 supuestos hay una actuación dolosa. Sin embargo, el matar a alguien, que se comprende en este artículo 138, el homicidio, sí que se puede matar a alguien por imprudencia. El ejemplo claro es en la circulación de vehículos a motor o ciclomotor. Bien, esta imprudencia, que solo afecta al homicidio, que sería otra diferencia, por tanto, puede ser bien por imprudencia grave, como indica el artículo 142 de este Código Penal, o por imprudencia menos grave. No establece con carácter general cuándo se trata de una imprudencia grave y cuándo de una menos grave. Será el tribunal, por tanto, el que lo tenga que ver en cada caso concreto. Salvo, solo establece una diferencia, unas circunstancias que determina este artículo 142 cuando se trata de circulación de vehículos a motor, que ahí sí que determina cuándo se trata de imprudencia grave o menos grave. En el resto de casos será una cuestión a examinar en el caso concreto, con la diferencia importante de que si se trata de una imprudencia grave, el hecho será castigado con una pena de prisión de 1 a 4 años, y en el caso de la imprudencia menos grave, sorprendentemente, se castiga únicamente con pena de multa, de 3 a 18 meses de multa. Es decir, que causar la muerte de una persona por imprudencia menos grave solo se castiga con una pena de multa. Y además, en el caso de esta imprudencia menos grave, es importante saber que solo se puede perseguir este hecho por denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. La persona agraviada, en este caso, lógicamente, no es la persona víctima del delito, ya que está muerta, se ha causado la muerte por imprudencia menos grave, sino las personas que han sufrido los perjuicios de este hecho, de esta muerte, que podrían ser sus familiares más cercanos, sus padres, hijos, etc. Bien, creo que ya está todo lo que quería decir. Espero que haya quedado claro. Es mi primer vídeo. Espero que haya quedado bien. Espero que os guste. Muchísimas gracias si habéis llegado a ver el vídeo hasta aquí. Y si tenéis alguna sugerencia sobre algún otro vídeo, estaré encantada de recibirlas. Y si tenéis alguna duda, también intentaré responderlas. Muchas gracias y hasta otro vídeo. Chao.